Buenos días. Me han pedido que haga una presentación sobre el uso de proteínas procesadas en la acuicultura y lo que voy a hacer es mostrar los estudios sobre acuicultura, su crecimiento en Latinoamérica y las exportaciones a los Estados Unidos. No voy a hablar sobre acuicultura de manera general, voy a hablar más sobre esta relación y cómo aumenta este crecimiento de esta proteína, la demanda de esta proteína aumenta la demanda por otras proteínas. Entonces, para hablarles un poco sobre el historial en Latinoamérica, sobre la producción alimentaria, en 2022 Latinoamérica produjo casi 185 millones de toneladas métricas. Podemos ver un crecimiento constante a lo largo de los años, también durante la pandemia. Ni siquiera en la pandemia el crecimiento se detuvo porque tuvimos que alimentarnos. Y esta tabla nos muestra diferentes producciones de alimentos por especie y tenemos aquí el volumen total producido en Latinoamérica y dividido por diferentes especies. Yo voy a centrarme en la acuicultura. Y les voy a mostrar que está impulsando la exportación de las proteínas, no solamente la acuicultura, es la acuicultura y también aves, pero vamos a empezar entonces con acuicultura. Latinoamérica produce 5,4 millones de toneladas métricas. Esto es un gran volumen debido al crecimiento que tenemos y Chile es el segundo mayor productor del mundo. Ecuador es el tercer mayor productor del mundo desde hace algunos años. Uruguay, Brasil después, que básicamente presentan los mismos volúmenes. México, 337 toneladas métricas, Colombia también. No tiene producción, Colombia no tiene mucha producción de camarones, pero produce mucho San Peter. El doctor López nos ha presentado que Brasil es el líder en aves. Después tenemos Argentina, Colombia, de que son muy importantes, con 550 toneladas métricas de producción. Y aquí en Chile tenemos clientes de acuacultura y tenemos un buen mercado. Y Colombia, les voy a mostrar la importancia de los niveles de Colombia porque se dedica más a la alimentación de mascotas, pero también tienen una cierta producción de San Peter. Aquí, para darles una idea de cuáles son las exportaciones en Latinoamérica y cómo fue su evolución en 2022. México es el mayor mercado con 50% de las exportaciones de la región orientadas allá. 170 toneladas métricas y y Centroamérica con varias toneladas métricas también. Y como les dije antes, esto básicamente se relaciona a los productores de acuacultura en Chile, Ecuador, después Uruguay, Centroamérica, con 200 toneladas métricas y Centroamérica básicamente para alimentación de mascotas, pero también tienen una producción que está creciendo en algunos países, sobre todo en Honduras. Y en los primeros meses de 2023 tuvimos un pequeño incremento, 22% en México. 5% en Sudamérica, 13% Centroamérica. No tengo estos números hasta diciembre porque aún no han sido publicados, pero esperamos que salgan dentro de algunas semanas. Aquí un poco del historial de las exportaciones en los Estados Unidos hacia México, Centroamérica y Sudamérica.
en los últimos 9 años y medio. Entonces, a lo largo del último año va solo de enero a julio. Y podéis ver que siempre ha habido un crecimiento y esta parte aquí de México ha sido cuando hemos tenido acceso a las exportaciones de carne bovina y eso ha sido lo que ha liderado este gran crecimiento. Entonces, esto indica el hecho de que tenemos acceso de esta manera a la exportación de la carne bovina de México con una disminución de la importación de otras especies como cerdos y otras especies. En este sentido, vemos que México ha sido muy eficiente en la producción de esta proteína. Entonces, si tiene la oportunidad de acceder a estos números, les invito a ver más datos. Si hemos tenido, entonces tenemos estos datos al final del año, vamos a estar más cercanos a estos números. En América Central tenemos un crecimiento constante, llegamos a más de 10.000. El resultado del final del año también va a estar disponible dentro de poco. En Sudamérica vemos más oscilaciones con más altos y más oscilaciones y esto se debe a más altibajos relacionados a la producción en Chile porque muchas veces tienen problemas de salud o dependen mucho más del clima y eso es lo que ocurre allí. El año pasado fue un año muy bueno, la producción fue consistente en 2023, entonces estos números seguramente van a crecer más cuando terminemos el año. Y Chile importa mucha proteína del mundo entero, no solo de los Estados Unidos. Vais a ver las gráficas en las próximas diapositivas. Y es un mercado de 240 toneladas métricas de proteína. Empezamos por México. México produce 11,2 millones de toneladas métricas de carne de pollo y son uno de los mayores consumidores de esta proteína. ¿Y por qué es importante esto? Porque México está muy cerca de los Estados Unidos, entonces tenemos proteínas que se pueden exportar por ferrocarriles y es mucho más barato y necesitamos otros tipos de containers para exportar al resto de la región de las Américas y por eso utilizan tanto esta carne de pollo. Y México produce 1,3 toneladas métricas de alimentación para mascotas y acuicultura 400.000 toneladas métricas. Entonces están creciendo poco a poco también en la producción de camarones y San Peter, pero no es tan grande esta producción en acuicultura como en las demás áreas. Aquí podéis tener una idea, una visión de los diferentes niveles entre especies. Entonces podemos comparar hasta 2020 lo que ocurrió con la carne bovina y porcina. La carne de vacuno y porcina, y esto ocurrió en marzo. Pero tenemos que pensar también en las exportaciones y en realidad entonces tenemos hasta junio, julio, y por eso vemos algunas diferencias aquí en los números, pero de hecho tenemos un crecimiento continuo y estos números son de enero a junio. Tenemos que llevar esto en cuenta y esto nos da una idea de lo que va a ocurrir hasta el final del año. Y en 2022, el 14% de las importaciones han sido de carne porcina y 28% de vacuno. Este nivel básicamente es lo que mencionó el doctor López el día de ayer. Vemos que la inflación es un gran problema en Latinoamérica. Tenemos los mayores niveles de inflación, los niveles más altos de inflación en el mundo y esto afecta
la fabricación de alimentos para mascotas porque México está empezando a producir productos premium y super premium domésticamente y para esto utilizan carne porcina y con las tasas, los índices de inflación que están provocando tantos problemas entre los consumidores, han tenido que bajar la calidad de los productos y la demanda de productos premium ha crecido, pero los consumidores no tienen dinero, entonces tienen que comprar alimentos más baratos. Y con esto, el volumen de alimentos para animales ha disminuido, los premium, porque prefieren consumir alimentos más baratos. Vemos aquí que la carne de pollo ha pasado de 14% a 5% en los primeros meses del año. Pero estos índices son de 10%, básicamente, que ha sido un cambio en la importación de vacunos, que es más fácil y más barata. Entonces tenemos aquí estos 10% aquí, entonces tenemos un incremento de volumen aquí que no es afectado porque es un cambio de carne más cara a carne más barata. Entonces, analizando ahora en Sudamérica, empezamos por Chile. Aquí tenemos las exportaciones de salmón y truta de Chile. Este es uno de los mayores exportadores. Y exportaron 721.000 toneladas y en 2022 produjeron 1,2 toneladas de pescado y tuvieron un crecimiento de 3,4%, 8 millones. Y les mencioné más temprano que la producción para la alimentación de acuicultura corresponde a 1,6 millones. Y con esto vemos que los productores de salmón en Chile están sustituyendo alimentación desde hace mucho tiempo. Entonces, es un mercado para más de 240.000 toneladas y vemos que en 2022 exportaron más de 100.000. En el Mercosur, el principal país es Brasil, con 89 millones de exportación. Y en los primeros años del año pasado exportaron 102.000. Lo interesante aquí es que Chile da acceso al mercado de la carne vacuna y de cerdo en los Estados Unidos. Estos son datos del año pasado y vemos que explotan este mercado y con eso cumple los requisitos de exportación para carne suina. Carne porcina, perdón, que son establecidos y también hay exportaciones a Chile y el hecho de que ahora tenemos acceso a carne porcina permite que crezcamos y Chile aún es un mercado para 66 toneladas métricas y lógicamente es necesario que haya competición y existe esa competición con Europa. Estados Unidos es más barato porque los fletes son más baratos. Europa no tanto. De todas maneras, es necesario ser competitivos en los precios en estos mercados. Ecuador. Ecuador sigue creciendo la producción de camarones. Crece con 2 dígitos. Es un crecimiento impresionante, pero nadie sabe qué va a ocurrir. En Ecuador vemos que la producción ha alcanzado 1,8 millones de toneladas métricas, mucho más que el año anterior. De todas maneras, la razón de este tipo de crecimiento, de, de este crecimiento durante muchos años, es porque Ecuador
siempre fue, en realidad, ellos tienen un sistema de producción que es bastante barato. Utilizan recursos locales para este crecimiento en todo. Y cuando las empresas llegan al país, crean un mercado que empieza a hacer presión para que se dé una mejora en la calidad. Los hacenderos han empezado a mejorar la tecnología con alimentadores automáticos y más controlados, y de esta manera vemos este tipo de crecimiento. Y por increíble que parezca, podemos tener este tipo de crecimiento y es comprensible porque los hacenderos no están abriendo nuevas haciendas, lo que están haciendo es poner más tecnología en las haciendas ya existentes. 60% entre ellos aún utilizan tecnologías viejas. Entonces, si llega alguien y trae una tecnología para las haciendas, pueden aumentar, incrementar la producción 8, multiplicarla por 8, 10 veces. Y por eso tenemos este crecimiento de esta manera. Este tipo de crecimiento se justifica con las importaciones de proteínas de los Estados Unidos y vemos un crecimiento consistente por más de 10 años. Y probablemente este número va a estar aquí arriba al final del año. 63% de las importaciones son de carne porcina, 37% de carne de pollo. Y básicamente se debe al hecho de que la carne porcina es más difícil de encontrar y es un producto que termina por ser más barato para ellos, la carne porcina. Y tienen acceso al mercado de carne de vacuna y carne de huesos. Ahora recientemente han conseguido llegar a esto y si queréis ver lo que es necesario podéis ver esta publicación de AFIS, pero en fin, para exportar es necesario saber cuáles son las condiciones, los requisitos de las autoridades locales y esto abre nuevas oportunidades porque de esta manera conseguimos enviar carne de vacuno y de huesos de vacuno con precios más competitivos y pueden utilizar cada vez más esto. Además de la acuacultura en Ecuador, también tenemos la alimentación de mascotas, que es un mercado bastante interesante comparado al resto. Y el doctor López mencionó ayer que en Ecuador es interesante porque están eh, entrando en este mercado de los productos de más estatus y aquí vemos el crecimiento del valor de la alimentación para mascotas. En 2022 alcanzaron 112 millones de toneladas y son los productores de comida para mascotas aumentan el nivel y la calidad del producto. Hay una empresa que ha empezado a trabajar ahí. El producto final no era muy barato, pero era bastante eh, diferenciado y la competencia empezó a copiarlo y vimos un aumento de 60% en el valor en un año. Entonces, para darles una idea, la producción de camarones, y me estoy concentrando en la producción de camarones en el resto de Latinoamérica, fuera de Chile, porque es la producción que está creciendo más, además de San Peter también, pero es una especie omnívora que se puede alimentar con soya, pero para los camarones, de hecho, es necesario tener ingredientes de alta calidad, altamente digeribles, porque el sistema digestivo de los camarones demandan este producto de alta calidad. Entonces, este es el crecimiento de la producción de camarones en Latinoamérica. También tenemos aquí a Ecuador, que está creciendo exponencialmente. México también crece, pero no de manera tan intensa. Brasil también es un productor importante, no solo de camarones, como también de San Peter. Perú también crece rápidamente. Venezuela te está teniendo un excelente índice de crecimiento también. Hay una empresa que produce bastante.
y tienen índices de crecimiento por encima de los 20% y solo una única empresa produce gran parte de eso. Y después tenemos los demás países. Cuando observamos este progreso de los países en la producción de camarones, los especialistas eh, van a ver que dentro de poco América Latina estará produciendo 2 millones de toneladas métricas y 1 millón provenientes de Ecuador. Entonces, estas son las importaciones de proteínas provenientes de Colombia. Como ya les dije, Colombia produce mucho alimento para mascotas y la importación corresponde a 51.000 toneladas métricas provenientes de Brasil, de Italia, España y de los Estados Unidos, muy poco, sobre todo debido al precio y probablemente debido a la carne suina, pero podéis ver que es un mercado bastante competitivo por el volumen. Vemos que Colombia ha tenido problemas con el nuevo gobierno que ha cambiado hace algunos años con altos índices de inflación y después la pandemia. Antes del nuevo gobierno y antes de la pandemia, Colombia era importante y exportaba casi 60.000 toneladas métricas. Pero en septiembre del año pasado, Colombia también tuvo acceso a la carne de vacuna y carne vacuna de huesos de los Estados Unidos. Entonces empezaron a pelear para poder acceder a este mercado y lograron obtener los registros. Entonces, si lo necesitan, les podemos ayudar a cualquiera que trabaje con rendering para tener acceso a este mercado, pero el acceso está ya abierto. Perú también es un mercado interesante y está creciendo en la producción de camarones y de alimentos para mascotas, y estos son los principales usuarios finales de estos productos. Importan de los Estados Unidos 13 toneladas métricas, pero también importan de otros países, y aquí tenemos una comparación de precios y de productos bastante importante. De Chile tenemos los bovinos y ovinos, los porcinos de los Estados Unidos y de los Estados Unidos, el precio es más alto, pero también y básicamente la producción de carne porcina. Aquí tenemos las importaciones de proteína de Perú en los últimos 7 meses del año pasado y que correspondieron a 16 toneladas métricas. Y eso es lo que les digo, los números de 2023 van a ser mucho más altos cuando consigamos recolectar todos los números. En esta gráfica, esto lo habéis visto ya, que la acuicultura está creciendo rápidamente y la economía de pescado capturado salvaje es bastante estable. Entonces, vemos que podemos aumentar las exportaciones para acuicultura, sobre todo en Latinoamérica, donde los países son muy cercanos el uno del otro y tenemos que tomar en cuenta las condiciones climáticas como el Niño, que impactó Perú el año pasado y que creó muchas disrupciones en el mercado del pescado. Estos precios son de octubre del año pasado. Podéis ver que la carne de pescado ha crecido a más de $2.000. En la producción también tenemos Chile como proveedor, pero de hecho no exportan tanto porque no tienen tanta demanda local de salmón y Perú es el principal exportador de carne de pescado. Y si tienen problemas ellos, los precios van a aumentar. La carne de pescado es un punto, pero el problema real está aquí. Miren, observen aquí el precio del pescado. El doctor Viana nos ha hablado en su presentación. Nos habló sobre una alternativa, una opción para conseguir solucionar estos problemas, sobre manteca, sebo, omega. Entonces, el año eh, tenemos una disminución, una baja de la producción de carne de pescado y 24% en el aceite de pescado, y esto debido a que Perú ha tenido problemas con las condiciones del Niño que han impactado en 70% de la producción.
La primera temporada de pesca de Perú ya está cercana y y estos precios serán un poco más bajos, tal vez 1.500. Y aquí para darles una idea de la incertidumbre que tenemos en el mundo entero, cuando dependemos solamente de un ingrediente como la harina de pescado en este caso. Entonces, todos los productores de acuicultura tienen que tener alternativas que... porque no podemos utilizar siempre y constantemente la harina de pescado. Y eso es todo. Muchísimas gracias.